Hola, buenas tardes. Bienvenidos al tiempo de abrir toda la Biblia. En este caso la estamos abriendo ya hace algunos días en el Antiguo Testamento, en uno de los libros históricos, en la parte histórica en la cual es tan interesante el ver la obra de Dios en la formación del pueblo y todas las vicisitudes, porque realmente para encontrar vicisitudes hay muchas, y tenemos algunos relatos que son, creo que está bien decir, son apasionantes para darnos cuenta de la obra de Dios, ¿sí? De la manera en que Dios se comunicaba. Tenemos acá un profeta muy importante como el profeta Samuel. Tenemos un nuevo rey, porque ya entramos en el tiempo en que el Señor le dijo a Samuel, no te rechazan a vos, sino que me rechazan a mí. Y acá estamos en la nueva vida de ese pueblo que eligió tener un rey que les diera, a ver, como si fuera categoría igual a los demás reinos de sus vecinos y más allá. Dando un paso que el Señor lo mencionó como me dejaron de lado a mí. Sin embargo, les permitió tener ese rey, les mostró a Saúl y ya encontramos en pleno movimiento a este muchacho, le decimos muchacho, hombre, ya vamos a encontrar la edad más adelante, hoy la vamos a encontrar, que cuidaba ovejas, ganado, que era de una de las tribus más pequeñas, y sin embargo el Señor consideró que era lo mejor para el pueblo en ese momento, ¿sí? Estuvimos leyendo ya hasta terminar el capítulo 11, y en el capítulo 11 tenemos un título que nos puede llevar a equivocarnos, porque dice discurso de despedida de Samuel, ¿sí? O sea, no es que se está por morir, no se muere aquí Samuel, pero vamos a ver cuál es el contenido de este discurso de despedida. Volvemos a hacer la introducción de siempre con los libros históricos, sobre todo. Los que no conocen el relato van a encontrar que es muy interesante. Los que lo hemos leído muchas veces, cada nueva leída, cada nueva lectura tiene que ser una oportunidad para que el Señor nos dé una mirada de la forma de obrar de los hombres, pero sobre todo de la manera en que Dios siempre está guiando, está corrigiendo, está rectificando lo que se hace, ¿sí? De manera que una de las cosas mejores es leerlo como si fuera la primera vez. Samuel le habló a todo Israel, ¿sí? Tenemos a todo el pueblo acá, capítulo 12 de Primera de Samuel. Préstenme atención, yo les he hecho caso en todo lo que me han pedido y les he dado un rey que los gobierne. Y tienen el rey que va a dirigirlo, ya tienen el rey que va a dirigirlo. En cuanto a mí, yo estoy viejo y lleno de canas y mis hijos son parte del pueblo. Yo los he guiado a ustedes desde mi juventud hasta la fecha. Aquí me tienen. Pueden acusarme en la presencia del Señor y de su ungido. ¿A quién le he robado un buey o un asno? ¿A quién he defraudado? ¿A quién he oprimido? ¿Por quién me he dejado sobornar? Acúsenme y pagaré lo que corresponde. ¿Se imaginan un gobernante presentándose al pueblo y presentando su integridad? Bien, ejemplo es este. No nos has defraudado, respondieron, tampoco nos has oprimido ni le has robado nada a nadie. Samuel insistió que el Señor y su ungido, estaba hablando así de Saúl, sean hoy testigos de que ustedes no me han hallado culpable de nada. Que lo sean, fue la respuesta del pueblo. Además, Samuel les dijo, testigo es el Señor,
que escogió a Moisés y a Aarón para sacar de Egipto a los antepasados de ustedes. Y ahora préstenme atención. El Señor los ha colmado de beneficios a ustedes y a sus antepasados, pero yo tengo una querella contra ustedes. Después de que Jacob entró en Egipto, sus descendientes clamaron al Señor. Entonces el Señor envió a Moisés y a Aarón para sacarlos de Egipto y establecerlos en este lugar. Pero como se olvidaron del Señor y Dios, Él los entregó al poder de Sísara, comandante del ejército de Hazor, y al poder de los filisteos y del rey de Moab, y ellos les hicieron la guerra. Por eso ustedes clamaron al Señor: hemos pecado al abandonar al Señor y adorar a los ídolos de Baal y a las imágenes de Astarte. Pero ahora, si nos libras del poder de nuestros enemigos, solo a ti te serviremos. Entonces el Señor envió a Jerubbaal, Barak, Jefté y Samuel. Les está recordando el libro de Jueces. Y los libró a ustedes del poder de los enemigos que los rodeaban para que vivieran seguros. Qué interesante es esto, ¿no? Algunas de las cosas que saltan de un texto así: el recordar la historia, el volver atrás para recordar las cosas que pasaron, porque la historia siempre enseña. Nuestras generaciones de hoy no le dan tanta importancia a la historia. No obstante, esto debe ser lo que Samuel quería decirles: cuando ustedes vieron que Nahash, rey de los amonitas, los amenazaba, me dijeron: no, queremos que nos gobierne un rey. Y esto a pesar de que el Señor, su Dios, es el rey de ustedes. Planteaba firmemente, y de nuevo, el hecho de que ellos eran un pueblo cuyo rey, que tenían rey, y cuyo rey era el Señor. Pues bien, aquí tienen al rey que pidieron y que han escogido, pero tengan en cuenta que es el Señor quien les ha dado rey. Si ustedes y el rey que los gobierna temen al Señor su Dios y le sirven y le obedecen, acatando sus mandatos y manteniéndose fieles a Él, magnífico. En cambio, si lo desobedecen y no acatan sus mandatos, Él descargará su mano sobre ustedes como la descargó contra sus antepasados. Nuevamente, como lo hizo antes, cuando ellos pidieron rey, Samuel vuelve a recordar lo que este pacto ha significado y sus riesgos. Y ahora préstenme atención y observen con sus propios ojos algo grandioso que el Señor va a hacer. Ahora no es tiempo de lluvia, sino de cosecha. Sin embargo, voy a invocar al Señor y Él enviará truenos y lluvia. Así se darán cuenta de la gran maldad que han cometido ante el Señor al pedir un rey. Esto no fue orden del Señor. El Señor no le dio esa idea. Él dijo: con la relación que yo tengo con el Señor, voy a pedir a Él que me respalde con un acto así. Samuel invocó al Señor y ese mismo día el Señor mandó truenos y lluvia. Todo el pueblo sintió un gran temor ante el Señor y ante Samuel, y le dijeron a Samuel: ora al Señor tu Dios por nosotros, tus siervos, para que no nos quite la vida. A todos nuestros pecados hemos añadido la maldad de pedirle un rey. Arrepentimiento, ¿no? Era tarde ya estaba el rey. En un sentido, yo no sé si esto es arrepentimiento, esto es más reconocimiento. Pero fíjense que dice: ora al Señor tu Dios. ¿No era el Dios de ellos? ¿No era nuestro Dios? De manera que ahí está una representación, un reflejo de lo que es la fe religiosa nada más. La fe flojita en la cual el Señor no es el rey, el dueño, Señor, con todo lo que significa Señor. Bueno,
No teman, replicó Samuel. Aunque ustedes han cometido una gran maldad, no se aparten del Señor, más bien, sírvanle de todo corazón. No se alejen de Él por seguir a ídolos inútiles, que no los puedan ayudar ni rescatar, pues no sirven para nada. Está claro, miren, esa manera de separar, ¿sí? Lo que significa tener a Dios como Señor, lo que significaba ir detrás de todas las cosas que podemos hoy, ver las similitudes. Hoy no se adora ni a Baal ni a Astarté, pero sí a todos los dioses que hay en este momento. Por amor y su gran nombre, el Señor no rechazará a su pueblo. De hecho, Él se ha dignado hacerlos a ustedes su propio pueblo. En cuanto a mí, voy a leer 1 Samuel 12:23. Un versículo que tengo subrayado y que me ha parecido extraordinario por lo que significaba en la boca de Samuel y por lo que puede significar para guiar nuestra vida de oración. Dice, en cuanto a mí, que el Señor me libre de pecar contra Él. ¿Cómo? Dejando de orar por ustedes. Está dicho de una manera así como negativa, ¿no? Que el Señor, lo que está pidiendo, que el Señor lo haga siempre seguir orando por ellos. O sea, su papel de profeta padre sigue manteniéndose hasta el momento de... Esta es como la jubilación de Samuel, ¿eh? Bueno, y después de eso le dice, yo seguiré enseñándoles el camino bueno y recto, pero los exhorto a temer al Señor y a servirle fielmente y de todo corazón, recordando los grandes beneficios que Él ha hecho en favor de ustedes. Si persisten en la maldad, tanto ustedes como su rey serán destruidos. Palabras proféticas, ¿sí? Y terminamos así el capítulo 12. Es un capítulo donde no hay acción, donde no hay batallas, donde no hay guerra, pero el corazón de este profeta y el hacer, permitir, pedir que el Señor haga una demostración de su poder ahí con truenos y lluvia para que, a ver si ese pueblo terco seguía creyendo que ese Dios tenía todo el poder y que quería lo mejor para ellos. Capítulo 13. Bueno, Saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar sobre Israel y su reinado duró 42 años. 42 años. ¿Cuánto tiempo? ¿Sí? Por eso hay tantas páginas de los libros históricos con la vida de él, pero especialmente de este libro, porque 1 Samuel tiene 31 capítulos, estamos en el 13 y recién en el capítulo 31 va a ser la muerte de Saúl, de manera que todo lo que resta es la vida de Saúl. De entre los israelitas, Saúl escogió 3.000 soldados, 2.000 estaban con él en Micmas y en los montes de Betel, y 1.000 estaban con Jonatán en Gibeá de Benjamín. Va a aparecer después Jonatán, sí, acá aparece. Gibeá de Benjamín era la ciudad natal de Saúl. Al resto del ejército, Saúl lo mandó a sus hogares. De manera que acá empiezan las guerras de Saúl, por eso pusimos de título a este programa Las guerras de Saúl. En realidad, como ya lo habíamos visto capítulos atrás, él empezó con batalla cuando liberó a los de Jabes de Galad y siguió siendo todo el tiempo un hombre de guerra, porque la situación en la que estaban era problemas con todos los pueblos vecinos, y ya vamos a ir viendo. Jonatán, su hijo, atacó la guarnición filistea apostada en Geba, y esto llegó a oídos de los filisteos. Entonces Saúl mandó que se tocara la trompeta por todo el país, pues dijo que se enteren todos los hebreos.
Todo Israel se enteró de esta noticia. Saúl ha atacado a la guarnición filistea, así que los israelitas se han hecho odiosos a los filisteos. Por tanto, el pueblo se puso a las órdenes de Saúl en Gilgal. En Gilgal era donde había subido a encontrarse con el profeta Samuel, unos capítulos antes. Los filisteos también se juntaron para hacerle la guerra a Israel. Contaban con 3.000 carros, 6.000 jinetes y un ejército tan numeroso como la arena a la orilla del mar. Esta palabra de comparación literaria habla de un buen cronista que unió todo este material. Avanzaron hacia Micmas, al este de Bet-Aven, y allí acamparon. Los israelitas se dieron cuenta de que estaban en aprietos, pues todo el ejército se veía amenazado. Por eso tuvieron que esconderse en las cuevas, en los matorrales, entre las rocas, en las zanjas y en los pozos. Algunos hebreos incluso cruzaron el Jordán para huir al territorio de Gad, en Galaad, del otro lado del Jordán. Saúl se había quedado en Gilgal y todo el ejército que lo acompañaba temblaba de miedo. De manera que no perdamos la introducción de este final de requisitos que les ponía Samuel, y ahora en la primera temblaban de miedo. Allí estuvo esperando 7 días según el plazo indicado por Samuel, pero este no llegaba. Como los soldados comenzaban a desbandarse, Saúl ordenó: tráiganme el holocausto y los sacrificios de comunión. Y él mismo ofreció el holocausto. El rey ofreciendo el holocausto. En el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo y lo saludó, pero Samuel le reclamó: ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió: pues como vi que la gente se desbandaba, que tú no llegabas en el plazo indicado y que los filisteos se habían juntado en Micmas, pensé: los filisteos ya están por atacarme en Gilgal y ni siquiera he implorado la ayuda del Señor. Ahí se había acordado del Señor. Por eso me atreví a ofrecer el holocausto. Eres un necio, le replicó Samuel. No has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado, pues tú no has cumplido su mandato. Evidentemente su mandato era que debía depender del profeta, era el profeta quien debía hacer los sacrificios de comunión y el pedido al Señor, porque esa era la función del profeta, pedido al Señor de apoyo de la obra de Dios y las indicaciones de Dios para la batalla. Dicho esto, Samuel se fue de Gilgal hacia Gibeá de Benjamín. Se fue a la ciudad de donde era origen Saúl y donde él estaba muchas veces. Y entonces estaba la guerra ahí, Saúl pasó revista de los soldados que estaban con él y eran unos 600 hombres. Él y su hijo Jonatán, ahora recién aparece que Jonatán era su hijo, junto con sus soldados se quedaron en Geba de Benjamín, mientras que los filisteos seguían acampados en Micmas. Del campamento filisteo salió una tropa de asalto dividida en 3 grupos. Uno de ellos avanzó por el camino de Ofra hacia el territorio de Sual, otro por Bet-Jorón y el tercero por la frontera del valle de Sebollín en dirección al desierto, casi para rodearlos. En todo el territorio de Israel no había un solo herrero. Acá debiera haber un subtitulito, porque acá viene una anécdota muy interesante que da lugar a un episodio importante acá. Entonces, en el territorio de Israel no había herreros, pero los filisteos, pues los filisteos no permitían que los obreros
se forjaran espadas y lanzas. De manera que fíjense el sometimiento que los filisteos, con todas sus ciudades sobre el mar Mediterráneo, ejercían sobre ellos. Por tanto, todo Israel dependía de los filisteos, que les afilaran los arados, los azadones, las hachas y las hoces. Por un atado o un asadón cobraban 8 gramos de plata y 4 gramos por una horqueta o un hacha o por arreglar las aguijadas. Así que ninguno de los soldados israelitas tenían espada o lanza, excepto Saúl y Jonatán. Un destacamento de filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. Acá los que hicieron estas divisiones, no sé por qué cambiaron de capítulo acá, pero acá empieza el capítulo 14 sin ningún subtítulo. Siguen adelante porque es un momento muy difícil. Cierto día, Jonatán, hijo de Saúl, sin decirle nada a su padre, le ordenó a su escudero: ven acá, vamos a cruzar el otro lado donde está el destacamento de los filisteos. Y es que Saúl estaba en las afueras de Gibeá, bajo un granado en Migrón. Así que la situación era de temor, de estancamiento, y tenía con él unos 600 hombres. El efod lo llevaba Abías, hijo de Agitob, que era hermano de Icabós, hijo de Finés y nieto de Elí, de la genealogía de los sacerdotes. Sacerdote del Señor en Silo, de manera que el efod lo llevaba un sacerdote. Ya no se iba a animar Saúl a ponérselo a él y a hacerlo ahí los ritos. Nadie sabía que Jonatán había salido, y para llegar a la guarnición filistea, Jonatán tenía que cruzar un paso entre 2 peñascos. El primero estaba al norte, frente a Micmas, el otro al sur, frente a Geba. Así que Jonatán le dijo a su escudero: vamos a cruzar hacia la guarnición de esos paganos. Espero que el Señor nos ayude, pues para Él no es difícil salvarnos, ya sea con muchos o con pocos. ¿Vemos la diferencia entre Jonatán y su padre? Él, antes de animarse a lo riesgoso que era cruzar y pasar a la guarnición de los filisteos, pensó en pedirle al Señor. ¿Sí? El padre, en cambio, se hizo el sacerdote, pero acá hay un punto de fe que es tan importante en todo lo que iba a pasar después. Adelante, respondió el escudero, haga usted lo que tenga pensado hacer, que cuenta con todo mi apoyo. Bien, dijo Jonatán, vamos a cruzar hasta donde están ellos, para que nos vean. Si nos dicen, esperen a que los alcancemos, ahí nos quedaremos en vez de avanzar. Pero si nos dicen, vengan acá, avanzaremos, pues será señal de que el Señor nos va a dar la victoria. Creo que en este tiempo que estamos aprendiendo la manera sobrenatural en que Dios obra, esto era ponerse en las manos de la señal de que el Señor les dé para la victoria y el creerlo. Así pues los dos se dejaron ver, se mostraron por la guarnición filistea. Miren, exclamaron los filisteos, los hebreos empezaron a salir de las cuevas donde estaban escondidos. Entonces los soldados de la guarnición les gritaron a Jonatán y a su escudero, vengan acá, tenemos algo que decirles. Ven conmigo, le dijo Jonatán a su escudero, porque el Señor le ha dado la victoria a Israel. Otro punto para Jonatán, nos ha dado la victoria, no lo dice, y se le ha dado la victoria a Israel. 2 muchachos jóvenes, seguramente, iban a enfrentar a los filisteos. Jonatán trepó con pies y manos, seguido por su escudero. A los filisteos que eran derribados por Jonatán, el escudero los remataba. En ese primer encuentro que tuvo lugar en un espacio reducido, Jonatán y su escudero mataron a unos 20 hombres. De modo que
vamos teniendo en cada sección, vamos viendo no solo la parte histórica del desarrollo de una batalla, de una guerra, entre dos pueblos que habían estado siempre en guerra. Cuando Josué llevó adelante la conquista del sur, después del norte, no habían podido con los filisteos. Y cuando leamos entero el libro de Jueces, vamos a ver que todo el tiempo hay guerra contra los filisteos. Y acordémonos de Sansón. De modo que cada detalle, cada movida, nosotros vamos viendo cómo son los hombres, cómo es la actitud de Saúl, cómo es la actitud de su hijo. Su hijo no va con soldados, va solamente con su escudero, que como lo vemos, era uno con él, estaba dispuesto a seguirlo y entendía la manera en que Jonatán se estaba arriesgando. Bien, vamos a seguir un poquitito nomás porque creo que ya no tenemos tiempo. Estamos en capítulo 14, versículo 15. Voy a leer el primer párrafo. Cuando entonces el pánico en el campamento filisteo, cundió entonces el pánico en el campamento filisteo y entre el ejército que estaba en el campo abierto. Dice que habían matado a 20 hombres, nada más. No, era una escaramuza simplemente. Sin embargo, como Jonatán se había puesto en las manos de Dios, eso era el símbolo de que ya venía la victoria. Entonces cundió el pánico en el campamento filisteo y entre el ejército que estaba en el campo abierto. Todos ellos se acobardaron, incluso los soldados de la guarnición y las tropas de asalto. Hasta la tierra tembló y hubo un pánico extraordinario. Hasta la tierra tembló. De manera que el Señor estaba favoreciendo la actitud, la fe, la fe real en Dios en estos dos jóvenes que Jonatán ya empezó a desobedecer a su padre ahí, que no consultaron, que se lanzaron porque pusieron en las manos de Dios simplemente lo que pensaban hacer, por supuesto, con toda su inteligencia, con saber lo que significaba. Además pidieron una señal al Señor por la boca de estos filisteos, pero también se entraron por un pasadizo, no lo dice la Biblia, pero entraron por un pasadizo a donde iban a encontrar a los primeros hombres que estaban ahí atentos. Y solamente el haber matado a esos 20 hombres hizo que totalmente se diera vuelta la batalla. Porque se dio vuelta el corazón de los filisteos, porque el temor que antes tenían los israelitas se pasó a los filisteos por la obra de esos dos muchachos guiados por la mano de Dios. Dejamos acá porque sigue y cada vez se pone esto más interesante. Voy a animar a los que no leen mucho los libros históricos del Antiguo Testamento o hace mucho tiempo que no los leen, porque son tan importantes por esta visión que nos da, especialmente en la parte histórica del Antiguo Testamento, a Dios con un propósito, a Dios buscando a los mejores hombres, pero a Dios guiando a aquellos que tenían fe verdadera en Él y que antes de empezar a dar pasos, a caminar, se estaban poniendo en las manos de Dios y le estaban incluso pidiendo a Él señales, que les muestre, que les abra un camino, primero en su interior, ¿sí? Lo de escuchar la voz de Dios, lo de no solamente pedir, pero escuchar respuestas y escuchar indicios de que Dios está mostrando algo, en este caso es clarísimo de cómo
hubo una victoria, una primera victoria con estos dos jóvenes que pusieron su fe en Dios. Bien, vamos a seguir porque cada vez esta historia es más interesante. Seguimos mañana, que el Señor los bendiga.